Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. El regreso a casa. Connor Mackenzie estacionó su SUV negro en la entrada de su casa suburbana en Virginia. El rugido del motor se desvaneció en un silencio inquietante. Después de 3 semanas en Europa del Este eliminando una red de tráfico de armas, todo lo que quería era abrazar a su esposa, Julia, y escuchar sobre las últimas victorias de fútbol de sus gemelos. La misión había sido particularmente brutal, incluso para sus estándares, y la vista familiar de su casa colonial blanca usualmente le traía paz. Pero algo andaba mal. El césped estaba crecido, había periódicos esparcidos por el porche y el coche de Julia no estaba en su lugar habitual. La mano de Connor se movió instintivamente hacia la Sig Sauer P226 oculta bajo su chaqueta mientras se acercaba a la puerta principal. 15 años de operaciones encubiertas le habían enseñado a confiar en sus instintos, y cada nervio de su cuerpo gritaba peligro. La llave de la casa giró con demasiada facilidad. El cerrojo de seguridad no estaba echado. Dentro, el silencio era ensordecido. No había sonidos de risas adolescentes de sus gemelos de 16 años, Tyler y Madison. No había música clásica, la que Julia siempre ponía mientras calificaba los trabajos de sus alumnos. El aire se sentía viciado, abandonado. ¿Julia? Llamó Connor, su voz resonando en las habitaciones vacías. ¿Tyler? ¿Madison? Se movió por la casa sistemáticamente, despejando cada habitación con precisión militar. El dormitorio principal mostraba señales de haber sido empacado a toda prisa. Los cajones de la cómoda estaban abiertos, el joyero de Julia estaba vacío, su ropa favorita había desaparecido. Pero no fue al azar. Alguien había sido selectivo, llevándose solo artículos específicos. En las habitaciones de los gemelos, la historia era la misma. Sus teléfonos, ordenadores portátiles y objetos personales no estaban, pero su equipo deportivo y proyectos escolares permanecían intactos. Esto no era un secuestro. Era una evacuación. Un golpe en la puerta principal hizo que a Connor se le helara la sangre. A través de la mirilla, vio a la señora Henderson, su anciana vecina, retorciéndose las manos nerviosamente. Llevaba 30 años viviendo en la casa de al lado y había visto crecer a los gemelos. «Oh, Connor, gracias a Dios que has vuelto», dijo ella cuando le abrió la puerta. Su voz temblaba mientras le entregaba un sobresellado. «Unos hombres vinieron hace 3 días, tipos de aspecto oficial con trajes oscuros. Dijeron que eran de tu trabajo». Julia parecía conocerlos. «Se fue con los niños voluntariamente, pero me pidió que te diera esto». Los dedos de Connor se cerraron alrededor del sobre, su mandíbula se apretó. ¿Qué aspecto tenían esos hombres? Profesionales. Uno tenía una cicatriz en la barbilla. Hablaba con un ligero acento que no pude identificar. Otro era más joven, muy apuesto, parecía tener familiaridad con Julia. Los ojos de la señora Henderson mostraban la incomodidad de compartir información no deseada. «Lo siento, Connor. Julia parecía diferente estos últimos meses. Destant. Dejó de venir a nuestras charlas de café habituales». Después de que la señora Henderson se fue, Connor rasgó el sobre. Dentro había una sola hoja de papel con la letra de Julia. «Connor, para cuando leas esto, estaremos en un lugar seguro. Los niños y yo hemos estado viviendo con miedo, sabiendo lo que realmente haces, de lo que eres capaz. No podemos seguir fingiendo. Merecemos algo mejor que una vida construida sobre violencia y mentiras. No intentes encontrarnos». G. Connor leyó la carta 3 veces, cada palabra cortando más profundo que cualquier cuchilla que hubiera enfrentado en combate. Pero lo que más le preocupaba era lo que no se decía. Julia conocía la naturaleza de su trabajo cuando se casaron. Lo había aceptado, incluso apoyado. Algo había cambiado, y necesitaba saber qué. Sacó su teléfono satelital encriptado y marcó a su contacto en Langley. «Raptor, aquí Base. Te reportas antes de tiempo», llegó la voz familiar del director Richard Lawson. «Señor, tenemos un problema», dijo Connor, escudriñando la calle vacía a través de la ventana de su sala de estar. «Mi familia ha sido comprometida. Julia y los gemelos han desaparecido. Alguien que decía ser de la agencia se los llevó hace 3 días». La línea quedó en silencio durante varios largos segundos. Cuando Lawson habló de nuevo, su voz había cambiado, volviéndose cuidadosamente neutral. «Connor, necesito que escuches con atención. Tu esposa está». La línea se cortó. Connor se quedó mirando el teléfono, con hielo formándose en sus venas. En 15 años de operaciones, las comunicaciones nunca se habían cortado durante una llamada de crisis. «Nunca». Intentó volver a llamar,
pero el número estaba desconectado. De repente, puntos de láser rojos aparecieron en su pecho, danzando sobre su camisa táctica negra como luciérnagas mortales. 3 de ellos, perfectamente posicionados para un disparo mortal. Connor se lanzó detrás del sofá mientras las ventanas de la sala de estar explotaban hacia adentro, esparciendo cristales por el suelo de madera. «Connor Mackenzie», gritó una voz desde afuera, con un fuerte acento. «Russo», pensó. «Sabemos que estás ahí dentro. Sal con las manos a la vista». En medio del caos, la mente de Connor corría a toda velocidad. Esto no era aleatorio. El momento era demasiado perfecto, la coordinación demasiado precisa. Alguien había esperado a que descubriera la desaparición de su familia, esperado a que hiciera esa llamada a Langley. Habían estado observando, planeando. Mientras avanzaba a rastras hacia la cocina donde guardaba el arsenal de armas de emergencia, un pensamiento terrible se cristalizó en su mente. La carta de Julia no había sido escrita bajo coacción. Ella sabía que esto iba a suceder. Capítulo 2. Fantasma del pasado. Connor se deslizó por la ventana del sótano mientras los equipos tácticos rodeaban su casa. Años de entrenamiento en escape y evasión se activaron automáticamente mientras se movía por los patios de los vecinos, manteniéndose agachado y usando la oscuridad previa al amanecer como cobertura. Los atacantes eran profesionales, pero habían cometido un error crucial. Habían asumido que él lucharía en lugar de huir. Su mente ya estaba analizando la situación cuando llegó a su vehículo de emergencia, un discreto Honda Civic estacionado a 6 manzanas de distancia con matrículas falsas y un paquete de identidad limpio. El acento del hombre que gritaba a órdenes le carcomía. Ruso, definitivamente, pero con un matiz educado. Alguien de la comunidad de inteligencia, no un matón callejero. Mientras Connor conducía por las calles vacías de Virginia, las piezas de un rompecabezas más grande comenzaron a formarse. El comportamiento de Julia durante los últimos 6 meses de repente tenía sentido. Las llamadas telefónicas nocturnas que ella decía que eran relacionadas con el trabajo, su repentino interés en los horarios de sus misiones, la forma en que había comenzado a hacer preguntas detalladas sobre sus operaciones. Necesitaba información, y solo había una persona que podría tener respuestas. Víctor Klopp, un exoperativo de Spetsnaz convertido en broker de inteligencia independiente. Connor había trabajado con Víctor en varias operaciones extraoficiales, construyendo una relación basada en el respeto mutuo y la brutalidad compartida. Si alguien sabía lo que estaba sucediendo en el mundo de las sombras, sería Víctor. La reunión se fijó para el amanecer en un almacén abandonado en Baltimore. Víctor ya estaba esperando cuando Connor llegó, su enorme figura recortada contra el sol naciente. A sus 55 años, el ruso llevaba cicatrices de conflictos a lo largo de 3 décadas, pero sus ojos azul pálido permanecían tan afilados como el acero quirúrgico. «Te ves fatal, amigo mío», dijo Víctor en su inglés con fuerte acento, ofreciéndole a Connor un cigarrillo. «Escuché sobre los fuegos artificiales en tu casa esta mañana. Las comunicaciones por radio sugieren que te has hecho con algunos enemigos muy serios». «Dime algo que no sepa», replicó Connor, rechazando el cigarrillo. «¿Quién tiene a mi familia, Víctor?» La expresión de Víctor se tornó seria. «Esa es una pregunta complicada. ¿Recuerdas a Alexei Volov?» A Connor se le heló la sangre. Alexei Volov, el objetivo de su operación más reciente en Praga. Supuestamente eliminado junto con toda su célula. Volov está muerto. Yo mismo le metí 3 balas en el pecho. Quizás. O quizás mataste a su doble mientras el verdadero escapaba. Víctor sacó una tableta que mostraba fotos de vigilancia. Estas fueron tomadas ayer en Montreal. Volov está muy vivo y muy enfadado por la destrucción de su operación. Las fotos mostraban a un hombre que Connor efectivamente había matado, o eso creía. La misma estructura facial, la misma complexión, pero sutiles diferencias en los ojos, en la forma en que se movía. «Hijo de puta», murmuró Connor. «Se pone peor», continuó Víctor. «Volov ha estado planeando la venganza durante meses. Te ha estado estudiando, aprendiendo sobre tu familia, tus rutinas. Pero aquí está la parte interesante, tuvo ayuda desde dentro». Víctor deslizó la pantalla hacia otra foto, y el mundo de Connor se tambaleó sobre su eje. Mostraba a Julia sentada frente a un hombre más joven en un restaurante de lujo, con las manos entrelazadas sobre la mesa. El hombre era devastadoramente apuesto, con cabello oscuro y el tipo de sonrisa que probablemente hacía que las mujeres olvidaran sus propios nombres. «Te presento al Dr. Andrew Morrison», dijo Víctor. «Psicólogo clínico, especializado en terapia de trauma para familias de militares. Además,
Resulta que es sobrino de Bulov y un agente durmiente. Ha estado trabajando a Julia durante 8 meses usando técnicas clásicas de trampa de miel. Connor miró la foto, sus manos se cerraron en puños. ¿Desde cuándo lo sabes? Descubrí la conexión hace 2 semanas, pero ya estabas en Praga. Intenté advertir a Langley, pero Víctor se encogió de hombros. Alguien allí también está comprometido. Tu contacto, Lawson, ha estado pasando información a la red de Bulov. La traición golpeó a Connor como un golpe físico. Lawson había sido su mentor durante más de una década, el hombre que lo había reclutado directamente de las fuerzas especiales del ejército. ¿Estás seguro de esto? Lawson ha estado recibiendo dinero de Bulov durante 3 años. Tu misión en Praga se suponía que sería tu sentencia de muerte. Bulov quería venganza personal por haber matado a su hermano en Siria. Cuando sobreviviste y eliminaste al que él pensaba que era el propio Bulov, tuvieron que acelerar su cronograma. Connor asimiló esta información, su mente analítica ya formando una estrategia de respuesta. ¿Dónde están ahora? Julia y los niños están en la cabaña de Morrison en las Adirondacks. Creen que están a salvo. Creen que esto es una especie de escapada romántica de tu peligroso estilo de vida. La voz de Victor transmite asco. Julia no tiene idea de que Morrison es el sobrino de Bulov. No tiene idea de que has sido manipulada. Ella cree que está protegiendo a tus hijos de tu trabajo, pero en realidad los ha entregado directamente a tu mayor enemigo. Y Bulov se trasladará para unirse a ellos mañana. El plan es hacer desaparecer a tu familia permanentemente, y luego filtrar pruebas de que te volviste un renegado y los mataste tú mismo antes de desaparecer. Tu reputación destruida, tu legado borrado. Connor permaneció en silencio durante varios minutos, procesando la escala de la traición. Su esposa, su contacto, su propia familia, todos vueltos en su contra a través de la manipulación y las mentiras. Pero debajo del dolor, algo más estaba creciendo. Una furia fría y metódica que lo había hecho legendario en la comunidad de operaciones encubiertas. Víctor, dijo finalmente, su voz adquiriendo un tono que el ruso reconocía de sus misiones más oscuras juntos. Voy a necesitar equipo. Y voy a necesitar que hagas desaparecer cualquier prueba de que tuvimos esta conversación. Víctor sonrió sombríamente. ¿Qué tipo de equipo? Del tipo que hace que las personas que me traicionan se arrepientan muchísimo de haber nacido. Mientras comenzaban a planificar, Connor sintió morir dentro de él los últimos vestigios del hombre que había creído en la familia, el amor y la lealtad. Lo que emergió fue algo mucho más peligroso, un depredador sin nada que perder y con todas las habilidades necesarias para hacer que sus enemigos pagaran con sangre. Capítulo 3. El cazador despierta. 2 horas después, Connor estaba sentado en la parte trasera de la furgoneta modificada de Víctor, transformándose de un marido afligido en un depredador alfa. El equipo extendido ante él representaba millones en material militar del mercado negro, chalecos antibalas de cerámica, ópticas de visión nocturna, armas especializadas y equipo de vigilancia electrónica que oficialmente no existía. Pero la herramienta más importante era la inteligencia que Víctor había reunido. Fotos, planos, interceptaciones de comunicaciones y perfiles psicológicos de cada actor en la red de Bulov. Connor estudió cada detalle con la intensidad de un monje leyendo las escrituras, memorizando rostros, hábitos, debilidades. Morrison ha sido muy cuidadoso, explicó Víctor, señalando las fotos de vigilancia del psicólogo. Antecedentes limpios, práctica legítima, incluso artículos publicados sobre el trauma familiar militar. Una tapadera perfecta. Pero encontré algo interesante en su vida personal. Víctor le entregó a Connor una carpeta. Dentro había registros financieros que mostraban deudas de juegos sustanciales con gente muy desagradable. El Dr. Morrison debe 2 millones a la mafia rusa en Brighton Beach. Una motivación conveniente para cooperar con el tío Bulov. Connor sonrió fríamente. Las deudas podían ser transferidas. Se podía razonar con los acreedores, especialmente cuando la conversación involucraba armas cargadas y un conocimiento íntimo de sus operaciones comerciales. ¿Y mis hijos? Preguntó Connor, la única fisura en su fachada por lo demás impasible. La expresión de Víctor se suavizó ligeramente. Según las interceptaciones, creen que están de vacaciones familiares. Morrison ha sido muy encantador, interpretando el papel del amigo de la familia preocupado que les ayuda a escapar del peligroso trabajo de su padre. Tyler y Madison no tienen idea de lo que realmente está sucediendo. Y Julia está convencida de que Morrison es su salvación. El psicólogo ha sido muy hábil en su manipulación, haciéndola sentir escuchada, comprendida, valorada. Tácticas clásicas.
Víctor hizo una pausa. Hay algo más. Morrison ha estado grabando sus momentos íntimos. Un seguro, lo llama él. Bullock quiere una destrucción psicológica completa antes de la eliminación física. Las manos de Connor se detuvieron sobre el arma que estaba limpiando. Cuando levantó la vista, Víctor retrocedió involuntariamente. Había visto esa expresión antes en objetivos justo antes de que Connor los eliminara. Necesito que contactes con los acreedores de Morrison, dijo Connor en voz baja. Quiero comprar su deuda. Toda. Esa es una proposición costosa. Transferiré los fondos desde mis cuentas suizas. Cada centavo, si es necesario. Connor comenzó a cargar metódicamente los cargadores con balas de punta hueca. Luego necesito que organices una reunión con Lawson, en algún lugar privado. Connor, amigo mío, entiendo tu ira, pero Lawson está rodeado de seguridad de la CIA. No cuando visita a su hijo en la Universidad de Georgetown mañana por la noche. Jimmy Lawson, estudiante de segundo año de premedicina, apartamento en la calle N. Lawson lo visita todos los jueves a las 8 de la tarde en punto. Lo ha estado haciendo durante 2 años. La voz de Connor transmitía la certeza de alguien que había hecho de la supervivencia una ciencia. He estado observando los patrones de Lawson durante años, Víctor. Es una costumbre mía, trabajar con personas cuyas rutinas entiendo completamente. Víctor asintió lentamente, reconociendo la precisión metódica que hacía a Connor tan efectivo. ¿Y después de que te encargues de Lawson? Entonces haré una visita a la feliz familia en las Adirondacks. Connor se puso de pie, probando el peso de un cuchillo táctico. Pero primero, van a aprender lo que sucede cuando alguien intenta destruir a Connor Mackenzie. Al caer la noche, Connor comenzó su caza. La primera parada fue un edificio de apartamentos de lujo en Georgetown, donde el director Richard Lawson acababa de llegar para su cena semanal con su hijo. Connor había pasado años estudiando al hombre que se había convertido en su figura paterna sustituta, aprendiendo sus rutinas, sus debilidades, sus puntos de presión. La traición de Lawson cortaba más profundo que la de Julia porque fue calculada, mercenaria. Julia había sido manipulada por un maestro psicólogo durante un periodo vulnerable. Lawson simplemente había sido comprado. Connor esperó en el aparcamiento, observando a Lawson salir de su sedán blindado. El director parecía mayor de sus 58 años, con arrugas de estrés profundamente marcadas alrededor de sus ojos. Quizás el peso de la traición era más pesado de lo que Lawson había anticipado. «Hola, Richard», dijo Connor, saliendo de las sombras con su arma de mano desenfundada, pero no apuntando directamente. «Tenemos que hablar». Lawson se giró bruscamente, su mano moviéndose hacia su arma oculta antes de reconocer la voz de Connor. «Dios santo, Connor, ¿qué demonios haces aquí?» «Averiguando la verdad sobre la desaparición de mi familia. Sobre por qué mi contacto cortó las comunicaciones durante una llamada de crisis. Sobre por qué había operativos rusos esperando en mi casa». Connor se acercó, su voz transmitiendo una calma mortal. «Sobre por qué el hombre en quien confié mi vida decidió venderme a mis enemigos». El rostro de Lawson se desmoronó. El peso de su traición finalmente se hizo visible. «No es lo que piensas. Es exactamente lo que pienso. Bullock te compró. 3 años de pagos. Víctor me mostró las transferencias. Le diste los horarios de mis misiones, las rutinas de mi familia, todo lo que necesitaba para planear mi destrucción». Connor levantó ligeramente su arma. «La pregunta es si lo hiciste por dinero o porque tienen algo sobre ti». «Ambas cosas», susurró Lawson, la derrota clara en su voz. «Descubrieron lo de la operación en Somalia, Connor. Los civiles que murieron en esa aldea. Si eso se hace público, lo destruye todo. Tu carrera, mi carrera, todo el programa». La expresión de Connor no cambió. Esos civiles eran combatientes enemigos usando escudos humanos. Seguimos las reglas de enfrentamiento. Los medios no lo verán de esa manera. Tampoco el Congreso. Lawson parecía destrozado, envejecido una década en segundos. Bullock me ofreció una elección, cooperar o ver cómo todo lo que hemos construido se quema. Así que elegiste sacrificar a mi familia. La voz de Connor se mantuvo perfectamente nivelada, pero sus ojos se habían vuelto los de un depredador evaluando a su presa. ¿Dónde están, Richard? Connor, escúchame. Volov no solo busca venganza. Quiere reconstruir la operación de su hermano usando tu reputación. Tener a la familia del legendario Connor Mackenzie bajo su control le da credibilidad en ciertos círculos. Los necesita vivos. Eso no es lo que pregunté. El dedo de Connor se movió hacia el guardamonte. ¿Dónde están? Lawson le dio la dirección,
junto con los detalles de seguridad y el cronograma de Bulov. Mientras Connor se preparaba para irse, Lawson lo agarró del brazo. Connor, lo que pasó en esa aldea, éramos soldados siguiendo órdenes. Pero lo que estás planeando ahora, esta venganza. Connor miró la mano en su brazo, luego de nuevo al rostro de Lawson. La diferencia es que mi familia nunca se alistó para ser soldados. Se suponía que debían estar protegidos por hombres en quienes confiaban. Se soltó del agarre de Lawson. Esa protección falló. Ahora obtienen algo completamente diferente. Mientras Connor desaparecía en la noche, Lawson se desplomó contra su coche, sabiendo que acababa de presenciar la transformación de un protector en algo mucho más peligroso. Y a pesar de todo, casi sintió lástima por las personas que habían despertado a este monstruo en particular. Capítulo 4. Los pecados del padre. El viaje a las Adirondacks llevó a Connor a través de 6 horas de oscuridad e introspección. Había aprendido hacía mucho tiempo a compartimentar las emociones durante las operaciones, pero esta misión desafiaba incluso su legendario autocontrol. Cada milla lo acercaba más a confrontar no solo a enemigos externos, sino también las ruinas de todo lo que creía sobre su vida. Víctor había proporcionado inteligencia en tiempo real a través de canales encriptados. La cabaña de Morrison estaba aislada en un lago privado, accesible solo por una única carretera de montaña. Bulov había llegado esa tarde con un equipo de seguridad de 4 hombres, transformando lo que Julia creía que era un retiro romántico en una trampa mortal. Connor aparcó a 3 millas de la cabaña y se movió por el bosque a pie, su equipo de visión nocturna convirtiendo el bosque sin luna en un campo de batalla de tinte verde. Había pasado una década perfeccionando el arte del movimiento silencioso, y ahora esas habilidades servían a una misión profundamente personal. La cabaña se asentaba en un acantilado con vistas al lago, sus cálidas luces creando una ilusión de seguridad y domesticidad. A través de su mira telescópica, Connor podía ver el interior de la sala principal, donde su familia estaba sentada alrededor de una chimenea de piedra. Tyler y Madison parecían relajados, incluso felices. Morrison claramente había estado trabajando duro para ganarse su confianza. Julia se sentaba cerca del psicólogo, su lenguaje corporal mostrando una intimidad que hizo que la mandíbula de Connor se apretara. Pero era la posición de los hombres de Bulov lo que contaba la verdadera historia. No estaban protegiendo a los ocupantes de la cabaña. Estaban vigilando a prisioneros que aún no conocían su condición. Connor pasó 2 horas realizando vigilancia, mapeando las rotaciones de los guardias, identificando arsenales de armas y localizando puntos débiles en el perímetro de seguridad. Bulov había sido minucioso pero predecible, confiando en el aislamiento del lugar en lugar de en una fuerza abrumadora. A las 2 horas, Connor comenzó su aproximación. El primer centinela murió sin hacer ruido, la hoja de Connor encontrando el punto preciso entre las vértebras que garantizaba la muerte instantánea. El cuerpo fue arrastrado hacia la maleza y posicionado para mantener la ilusión de una patrulla activa. El segundo guardia estaba monitoreando las aproximaciones desde el lago, su atención centrada hacia afuera en lugar de en el bosque detrás de él. La pistola con silenciador de Connor no hizo más ruido que un corcho saliendo de una botella de vino. 2 minutos. Dentro de la cabaña, Connor podía escuchar la conversación desde la sala principal. A través de la ventana de la cocina, observó a Morrison sirviendo vino a Julia mientras Bulov estaba sentado en una silla en un rincón, estudiando a sus prisioneros con fría calculación. Los 2 guardias restantes flanqueaban las salidas, profesionales pero relajados. Connor adhirió un pequeño dispositivo explosivo al panel eléctrico de la cabaña, luego se movió a su posición final cerca de la puerta principal. Cuando activó la carga, las luces se apagaron y los protocolos de emergencia se activaron, exactamente como había planeado. En la confusión de la oscuridad y las voces gritando, Connor entró por la puerta de la cocina. La mira infrarroja de su arma convirtió el caos en un entorno rico en objetivos. El guardia 3 cayó con un disparo en la cabeza antes de que pudiera levantar su rifle. El guardia 4 logró disparar 2 veces en la oscuridad vacía antes de que las balas de Connor encontraran su blanco. Nadie se mueva. La voz de Connor cortó el pánico como una cuchilla. El sensor de movimiento de mi rifle lee el ritmo cardíaco y el calor corporal. Cualquier movimiento brusco resultará en la muerte inmediata. La iluminación de emergencia parpadeó, revelando a Connor de pie con equipo táctico que lo hacía parecer la muerte encarnada. Su familia lo miraba conmocionada y aterrorizada, incapaz de reconciliar a este depredador frío con el esposo y padre que creían conocer. ¿Connor? La voz de Julia fue apenas un susurro. ¿Cómo nos encontraste? La pregunta no es cómo os encontré, replicó Connor,
su arma apuntando a Morrison. La pregunta es ¿por qué te escapaste con un hombre cuyo verdadero nombre es Alexei Morrison, sobrino del criminal de guerra que me enviaron a eliminar en Praga? El apuesto rostro de Morrison se desmoronó. Julia, puedo explicarlo. No es necesario, interrumpió Connor. Ya sé sobre tus deudas de juego, tu reclutamiento por el tío Alexei, tu manipulación psicológica de mi esposa durante sus momentos más vulnerables. Se acercó, su voz bajando a un tono conversacional. Lo que me intriga es si Julia sabía que estaba siendo manipulada o si es genuinamente así de estúpida. Papá, ¿qué está pasando? La voz de Madison se quebró, 16 años de confianza chocando con esta nueva realidad. La expresión de Connor se suavizó ligeramente mientras miraba a su hija. Lo que está pasando, cariño, es que estás aprendiendo la diferencia entre el mundo que pensabas que existía y el mundo que realmente existe. Bulov había permanecido en silencio durante la violencia, estudiando a Connor con interés profesional. Ahora habló. Su acento era espeso pero su inglés preciso. Muy impresionante, señor Mackenzie. Pero no comprende la situación. Su familia vino aquí voluntariamente. Querían escapar de usted. Porque les mintieron, replicó Connor. Usted, Morrison. Personas que les convencieron de que yo era el monstruo de su historia. Hizo un gesto con su arma hacia Morrison. Diles la verdad, doctor. Háblales de las cámaras que instalaste en sus habitaciones de hotel. Háblales de las grabaciones que has estado haciendo para el entretenimiento de tu tío. El rostro de Julia se puso blanco. Andrew, ¿de qué está hablando? Morrison parecía atrapado, su persona cuidadosamente construida desmoronándose bajo la presión implacable de Connor. Julia, tienes que entender. Nunca juez. Muéstraselo, ordenó Connor, sacando una tableta que Víctor le había proporcionado. Muéstrale las imágenes de vigilancia de vuestro dormitorio de ayer por la mañana. El color desapareció del rostro de Julia mientras se veía a sí misma en momentos íntimos que creía privados. Morrison había estado grabando todo, creando material comprometedor para su uso posterior. Su traición había sido orquestada, manipulada y grabada para la posteridad. «Hijo de puta», gruñó Tyler, moviéndose hacia Morrison antes de que la orden seca de Connor lo detuviera. «Tyler, Madison, ide a la cocina. Ahora». La voz de Connor transmitía autoridad absoluta. Lo que sucede a continuación no es para que lo veáis. Mientras sus hijos se alejaban a regañadientes, Connor centró su atención en Bulov. Hiciste esto personal cuando involucraste a mi familia. Ahora vas a aprender por qué fue un error. Lo que siguió fue una clase magistral de guerra psicológica mientras Connor desmantelaba sistemáticamente tanto a Morrison como a Bulov usando sus propios métodos contra ellos. Las grabaciones de audio de sus sesiones de planificación, las transacciones financieras que Víctor había interceptado, la evidencia detallada de las actividades de su red. Pero lo más devastador fue la revelación de Connor sobre las verdaderas deudas de Morrison, no solo con criminales rusos, sino con personas a las que les había robado dinero de los fondos fiduciarios de terapia de sus pacientes. Ruina profesional, cargos criminales y hombres muy enfadados que consideraban el robo un delito capital. «Felicidades, doctor», dijo Connor con fría precisión. Ha cambiado una vida cómoda manipulando a personas vulnerables por un futuro muy corto y muy desagradable decepcionando a algunos individuos extremadamente peligrosos. Al amanecer sobre el lago, Connor tenía todo lo que necesitaba: confesiones, pruebas, lo más importante, la verdad que su familia necesitaba para entender su situación. Las personas que intentaron destruir su vida yacían rotas y derrotadas, enfrentando consecuencias mucho peores que cualquier cosa que él pudiera haber ideado. Pero las conversaciones más difíciles aún estaban por llegar. Capítulo 5. El precio de la verdad. Con Bulov y Morrison asegurados con ataduras de grado militar, Connor finalmente centró toda su atención en su familia. El silencio en la cabaña era ensordecedor, roto solo por el sonido lejano de las sirenas. Connor había llamado a las autoridades federales usando el propio equipo de comunicación de Bulov. Julia estaba sentada en el sofá, su rostro una máscara de conmoción y vergüenza. La mujer que le había escrito esa carta sobre merecer algo mejor que una vida de violencia y mentiras ahora entendía que había sido manipulada para formar parte de un engaño mucho más siniestro. «Necesito que entendáis algo», dijo Connor, quitándose el chaleco táctico pero manteniendo su arma de mano visible. «Todo lo que Morrison nos dijo sobre mi trabajo, sobre el peligro para nuestra familia, era verdad. La diferencia es que él no estaba tratando de protegeros de ello. Estaba tratando de entregaros a ello». «Connor, lo siento mucho», comenzó Julia, con lágrimas corriendo por su rostro.
Pensabas que yo era el monstruo de nuestra historia, interrumpió Connor. Pensabas que nuestro matrimonio estaba construido sobre mentiras y violencia. ¿Y sabes qué? Tenías parte de razón. Tyler y Madison salieron de la cocina, su visión del mundo adolescente destrozada por las revelaciones de la noche. Connor estudió los rostros de sus hijos, viendo miedo, confusión y algo más, decepción por las decisiones de su madre. Papá, dijo Tyler con cuidado. ¿Es verdad lo que dijo ese hombre sobre lo que haces para trabajar? Connor asintió lentamente. Sí. Elimino amenazas a los intereses estadounidenses que no pueden ser manejadas por medios convencionales. He matado gente, mucha gente, al servicio de la seguridad de nuestro país. La voz de Madison era pequeña, casi infantil. ¿Eres una mala persona? La pregunta quedó suspendida en el aire como una cuchilla. Connor consideró su respuesta cuidadosamente, sabiendo que toda la comprensión de la moralidad de sus hijos pendía de un hilo. Soy una persona que hace cosas malas para proteger a gente buena, dijo finalmente. Incluidos vosotros dos. Cada misión que he completado, cada objetivo que he eliminado, fue elegido porque representaban una amenaza para inocentes, para familias como la nuestra. Pero mamá dijo, comenzó Madison. A vuestra madre le contaron mentiras cuidadosamente elaboradas por un manipulador profesional, replicó Connor. El doctor Morrison pasó 8 meses estudiando su perfil psicológico, identificando sus miedos e inseguridades, y luego explotándolos sistemáticamente. Ella nunca tuvo una oportunidad. Bullock se rió desde sus ataduras, el sonido áspero y burlón. ¡Qué conmovedora reunión familiar! Pero olvidas algo, Mackenzie. Tu esposa eligió creer esas mentiras porque una parte de ella quería que fueran verdad. Quería una excusa para dejarte. La expresión de Connor no cambió, pero su voz bajó a un susurro. Sigue hablando, Alexei. Por favor, ¿crees que fue una víctima inocente? Estaba cansada de vivir con un asesino. Cansada de explicar tus ausencias. Cansada de mentir a sus amigos sobre tu trabajo. Morrison le dio una justificación para sentimientos que ya tenía. El rostro de Julia se descompuso. Eso no es verdad. Amo O'Connor. Siempre. ¿Lo has hecho? Preguntó Connor en voz baja. Porque la carta que dejaste sugería lo contrario. La carta que mencionaba mi violencia y mentiras sugería a una mujer que había estado pensando en esto durante mucho tiempo. El silencio se extendió entre ellos, pesado con años de resentimiento y miedo no expresados. Finalmente, Julia habló, su voz apenas audible. Tenía miedo, Connor. Miedo de lo que haces, miedo de lo que podría significar para los niños. Cuando Andy comenzó a explicar cómo tu trabajo nos estaba afectando psicológicamente, cómo estaba dañando nuestra estructura familiar, se interrumpió, incapaz de mirarlo a los ojos. Así que decidiste llevarte a mis hijos y desaparecer en lugar de hablar conmigo sobre tus preocupaciones. La voz de Connor se mantuvo nivelada, pero el hielo se estaba formando en los bordes. Decidiste confiar en un extraño antes que en tu marido de 18 años. Pensé que los estaba protegiendo de su padre. Connor dejó que esa declaración colgara en el aire. ¿Pensaste que su padre era un peligro tan grande para ellos que necesitabas ayudarles a desaparecer? Tyler dio un paso adelante, su voz aguda por la ira adolescente. Mamá, ¿por qué no le pediste a papá que lo dejara? ¿Por qué no intentaste solucionarlo en lugar de simplemente huir? Madison asintió de acuerdo. Podríamos haber encontrado una solución como familia. En cambio, nos hiciste cómplices de esta traición. Connor observó el intercambio con una frialdad creciente. Sus hijos lo defendían mientras su esposa había estado dispuesta a sacrificar a su familia para escapar de sus miedos. La mujer a la que había amado y en la que había confiado había elegido creer lo peor de él en lugar de darle la oportunidad de abordar sus preocupaciones. Connor, suplicó Julia, tienes que entender. Entiendo perfectamente, replicó Connor. Tú entiendes que nunca volveré a confiar en ti. Entiendes que nunca perdonaré esta traición. Y entiendes que aunque no te haré daño, eres la madre de mis hijos, nunca permitiré que tengas la oportunidad de traicionarnos de nuevo. Los vehículos federales estaban llegando afuera, sus luces pintando las paredes de la cabaña con colores rotativos de rojo y azul. Connor había orquestado toda esta escena para asegurar la documentación oficial de la red de Bullock y los crímenes de Morrison, pero también para crear un registro oficial de la manipulación y casi secuestro de su familia. Mientras los agentes del FBI aseguraban la escena y tomaban declaraciones, Connor apartó a sus hijos. Necesito que ambos entendáis algo. Vuestra madre tomó su decisión basándose en el miedo y la manipulación, pero la tomó de todos modos. Siempre os querré, siempre os protegeré,
pero las cosas nunca podrán volver a ser como antes. ¿Qué significa eso?, preguntó Madison. Significa que la confianza, una vez rota, es casi imposible de reparar. Significa que algunas traiciones son imperdonables, incluso cuando provienen de personas que amamos. Connor miró hacia Julia, que estaba dando su declaración a los agentes federales. Significa que vuestro padre se va a asegurar de que algo como esto no vuelva a suceder nunca más. Tyler, maduro para sus 16 años, asintió lentamente. ¿Y mamá? La expresión de Connor se volvió ilegible. Vuestra madre aprenderá que hay consecuencias para cada elección que hacemos, y algunas consecuencias duran para siempre. A medida que amanecía completamente sobre el lago, Connor comenzó a planificar la siguiente fase de su campaña. Bullock y Morrison se enfrentarían a un proceso federal, pero eso era solo el principio. Había deudas que cobrar, reputaciones que destruir y lecciones que enseñar sobre el precio de traicionar a Connor Mackenzie. Pero primero, tenía que decidir qué hacer con la mujer que había dado a sus enemigos todo lo que necesitaban para destruir a su familia. Capítulo 6. El ajuste de cuentas. 3 semanas después, Connor estaba sentado en un tribunal federal viendo a Alexei Bullock recibir una sentencia de cadena perpetua por terrorismo, secuestro y cargos de conspiración. Morrison ya se había declarado culpable de múltiples delitos graves a cambio de custodia protectora. Sus antiguos acreedores de juego habían dejado claro que su esperanza de vida fuera de una prisión federal se medía en horas. Pero el verdadero trabajo de Connor había estado ocurriendo tras bastidores, en las sombras donde siempre había operado con mayor eficacia. Usando su extensa red de contactos y su conocimiento sobre cómo manipular los sistemas financieros, había estado desmantelando sistemáticamente cada aspecto de la vida de sus enemigos. La práctica de psicología de Morrison había sido destruida cuando Connor filtró anónimamente pruebas de los robos de fondos fiduciarios a las juntas médicas y a antiguos pacientes. Su reputación profesional estaba en ruinas, su licencia revocada, su futuro destruido, incluso si sobrevivía a la prisión. El hombre que intentó manipular psicológicamente a la familia de Connor había sido destruido psicológicamente a cambio. La red de Bullock había sido desarticulada por completo, con Connor proporcionando inteligencia a múltiples agencias internacionales. Se incautaron activos, se capturaron operativos, se terminaron operaciones. El hombre que había querido reconstruir el imperio de su hermano usando la reputación de Connor había visto en cambio su propio legado reducido a cenizas. Pero Richard Lawson representaba un problema más complicado. El director de la CIA que había traicionado a Connor no podía simplemente desaparecer sin levantar sospechas, y Connor lo necesitaba funcional para la fase final de su plan. En cambio, Connor había estado alimentando a Lawson con inteligencia cuidadosamente seleccionada sobre operaciones extranjeras, preparándolo para una serie de fracasos profesionales que resultarían en una jubilación anticipada y la desgracia. El mentor que había vendido a su protegido pasaría sus años restantes viendo cómo los logros de su carrera se desmoronaban. El objetivo más difícil, sin embargo, era Julia. Connor se había mudado de su casa familiar inmediatamente después de regresar de las Adirondacks, instalándose en un apartamento seguro cerca de Langley. Proporcionaba apoyo financiero para los niños, pero no tenía contacto directo con su esposa más allá de las comunicaciones legales necesarias. Julia había intentado todo para reparar su relación: sesiones de terapia, cartas, peticiones a través de Tyler y Madison. Pero la respuesta de Connor era siempre la misma: cortesía profesional unida a un absoluto desapego emocional. Se está destruyendo a sí misma, papá, dijo Tyler durante una de sus cenas semanales. Apenas come, apenas duerme. Sigue diciendo que hará cualquier cosa para arreglar esto. Connor cortó su filete con precisión quirúrgica. Tu madre tuvo 18 años para hablar conmigo sobre sus preocupaciones con respecto a mi trabajo. En cambio, eligió creer las mentiras de un extraño e intentar desaparecer con mis hijos. Esa lección tiene consecuencias. Pero la gente comete errores, argumentó Madison. Fue manipulada por un profesional. Fue manipulada porque quería ser manipulada, replicó Connor. Morrison no creó sus dudas sobre mí. Simplemente le dio permiso para actuar sobre dudas que había estado albergando durante años. Los gemelos intercambiaron miradas. A los 16 años, eran lo suficientemente mayores para entender la complejidad de las relaciones adultas, pero lo suficientemente jóvenes para esperar que sus padres pudieran de alguna manera superar esta crisis. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Tyler. Connor dejó su tenedor, estudiando los rostros de sus hijos. Tenían los ojos de su madre pero su obstinada determinación. Bien.
Necesitarían esa fuerza para lo que venía después. Ahora, aprendéis una de las lecciones más importantes de la vida. Las acciones tienen consecuencias, y algunas consecuencias son permanentes. Vuestra madre eligió priorizar sus miedos sobre la seguridad de su familia. Eligió confiar en extraños antes que en su marido. Eligió intentar apartaros de mi protección y poneros en peligro mortal. Ella no lo sabía, empezó Madison. No quiso saberlo, corrigió Connor. Hay una diferencia. Tuvo acceso a la verdad, pero eligió abrazar mentiras cómodas en su lugar. Connor sacó un documento legal y lo puso sobre la mesa. Voy a solicitar el divorcio. Custodia total de ambos, con visitas supervisadas para vuestra madre. La investigación federal ha proporcionado una amplia documentación de su pobre juicio y el peligro que crearon sus decisiones. Ambos adolescentes miraron los papeles en estado de shock. Papá, no puedes, comenzó Tyler. Puedo y lo haré. Vuestra madre demostró que no se le puede confiar vuestra seguridad ni la seguridad de nuestra familia. Eso no volverá a suceder. Esto es una locura. La voz de Madison se quebró de emoción. Estás destruyendo nuestra familia por un error. La expresión de Connor no cambió. Vuestra madre destruyó nuestra familia cuando eligió creer que yo era una amenaza para mis propios hijos. Simplemente me estoy asegurando de que su capacidad para tomar decisiones tan destructivas quede permanentemente limitada. Pero eso no era del todo cierto. Connor mantenía una vigilancia pasiva sobre su exesposa, no por un afecto persistente, sino por necesidad operativa. Ella seguía siendo un vector potencial para enemigos que pudieran buscar usarla en su contra o en contra de sus hijos. Lo que descubrió fue a una mujer que se deterioraba constantemente bajo el peso de sus propias decisiones. Julia había perdido su puesto de profesora debido al escándalo que rodeaba su implicación con Morrison y la investigación federal. Se había mudado de nuevo con sus padres, pasando sus días en sesiones de terapia que parecían proporcionar poco alivio a su culpa y arrepentimiento. Sus visitas supervisadas con los gemelos se habían convertido en ejercicios de frustración mutua. Julia no podía entender por qué sus hijos parecían culparla a ella más que a Morrison o Bullock por su trauma, mientras que Tyler y Madison no podían entender por qué su madre se negaba a reconocer el alcance total de su traición. Sigue actuando como si fuera solo otra víctima, se quejó Madison después de una visita particularmente difícil, como si no tuviera más opción que creer las mentiras de Morrison. Las personas que se niegan a asumir la responsabilidad de sus decisiones rara vez cambian esos patrones, replicó Connor. Vuestra madre se ha convencido a sí misma de que fue manipulada en lugar de admitir que eligió ser manipulada. Tyler levantó la vista de sus deberes. Entonces, ¿seguirá cometiendo el mismo tipo de errores? Probablemente. Las personas que culpan a fuerzas externas de su mal juicio rara vez desarrollan un mejor juicio. Fue una evaluación dura, pero Connor había aprendido a valorar la verdad por encima de la comodidad. Sus hijos crecerían entendiendo que las decisiones tenían consecuencias, que la confianza se ganaba a través de acciones consistentes a lo largo del tiempo, y que el perdón no siempre era posible o apropiado. A medida que Tyler y Madison entraban en su último año de secundaria, Connor comenzó a planificar su transición a la edad adulta. Ambos irían a la universidad con equipos de seguridad completos disfrazados de vida normal en el campus. Ambos habían sido aceptados en excelentes escuelas basándose en su propio mérito académico. Pero lo más importante, ambos entendían que su padre siempre los protegería, nunca los traicionaría y nunca perdonaría a nadie que intentara hacerles daño. Julia permaneció en la periferia de sus vidas, una historia con moralejas sobre las consecuencias de elegir el miedo sobre la confianza, los extraños sobre la familia y las mentiras cómodas sobre las verdades difíciles. Connor no sintió satisfacción en su destrucción, pero tampoco sintió arrepentimiento. Ella había tomado sus decisiones, y esas decisiones habían revelado quién era realmente bajo la superficie de su matrimonio. Algunas revelaciones, una vez hechas, nunca podrían ser olvidadas. Capítulo 8. La lección final. Nota: el texto original salta del capítulo 6 al capítulo 8. He mantenido esto. 2 años después, Connor recibió un mensaje encriptado que pondría a prueba todo lo que había construido desde la traición de Julia. La comunicación llegó a través de canales tan seguros que solo un puñado de personas en todo el mundo sabía que existían. Prioridad Alfa. Julia Mackenzie ha sido contactada por un servicio de inteligencia extranjero. La vigilancia indica un posible intento de reclutamiento. Se recomienda intervención inmediata. Fuente: Blackbird. Connor miró el mensaje en su terminal segura, con hielo formándose en sus venas. Blackbird era su activo de inteligencia de más alto nivel, alguien cuya información nunca había sido incorrecta.
Si Julia estaba siendo blanco de reclutamiento, significaba que alguien la había identificado como una fuente potencial de inteligencia sobre las operaciones de Connor. En cuestión de horas, Connor había reunido un paquete de vigilancia que revelaba el alcance total de la amenaza. Operativos de inteligencia chinos se habían acercado a Julia a través de un grupo de apoyo para cónyuges de militares divorciados, utilizando las mismas técnicas de manipulación psicológica que Morrison había empleado. La operadora principal era la Dra. Elena Chun, una psiquiatra especializada en tratar a familiares de personal clasificado. Su enfoque era sutil, profesional y devastadoramente efectivo. Estaba ayudando a Julia a procesar su trauma por estar casada con un asesino del gobierno mientras extraía gradualmente detalles sobre los métodos, rutinas y protocolos de seguridad de Connor. Connor observó las imágenes de vigilancia de las sesiones de terapia de Julia con una creciente furia fría. Su exesposa estaba proporcionando información detallada sobre los sistemas de seguridad de su antiguo hogar, los patrones de viaje de Connor, sus relaciones con sus hijos e incluso conversaciones específicas sobre su trabajo que ella había escuchado durante su matrimonio. «Les está dando todo», dijo Víctor, revisando el paquete de inteligencia. «Seguridad operativa, hábitos personales, información de perfil psicológico. Están construyendo un expediente completo sobre ti a través de su cooperación». «¿Lo está haciendo deliberadamente?», preguntó Connor, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Es difícil de decir. Chun es muy hábil para hacer que parezca terapia en lugar de un interrogatorio. Julia probablemente piensa que solo está procesando sus emociones, sin darse cuenta de que cada detalle está siendo catalogado para uso operativo. Connor estudió las fotografías de Julia saliendo de la oficina de Chun, notando cuánto más joven y segura se veía. La psicóloga china le estaba dando lo que Morrison le había proporcionado: validación, comprensión y permiso para ver a Connor como el villano de su historia. Pero aquí está la parte interesante, continuó Víctor. Chun también se ha acercado a Tyler y Madison a través de los servicios de consejería de sus universidades. Operaciones separadas diseñadas para parecer servicios normales de apoyo estudiantil. Las manos de Connor se cerraron en puños. Una cosa era que Julia comprometiera su seguridad por su propia estupidez, pero los intentos de reclutar a sus hijos cruzaban una línea que tendría consecuencias mortales. «Muéstramelo», dijo en voz baja. Los archivos de vigilancia revelaron una sofisticada operación dirigida a ambos gemelos a través de sus respectivas universidades. Consejeros con credenciales impecables ofrecían servicios de gestión del estrés, apoyo académico y asistencia para la integración social, todo ello tapaderas para la recopilación de inteligencia sobre el trabajo y la vida personal de su padre. Tyler ya había rechazado varias ofertas de apoyo. Su entrenamiento le permitía reconocer los intentos de manipulación. Pero Madison, siempre más confiada que su hermano, había asistido a 2 sesiones con una doctora, Sarah Kim, en Georgetown antes de que sus instintos le advirtieran que algo andaba mal. «Están tratando de crear un cuadro familiar completo», se dio cuenta Connor. Julia para información histórica, los gemelos para operaciones actuales y planificación futura. Esto va más allá de la recopilación de inteligencia normal. Se están preparando para algo más grande, observó Víctor. Un secuestro, asesinato u operación de chantaje que requiere un conocimiento íntimo de tu vida personal. Connor pasó las siguientes 72 horas desarrollando una respuesta que pondría fin permanentemente a la amenaza mientras proporcionaba una educación final a su exesposa sobre las consecuencias de sus elecciones. El plan comenzó con Connor permitiendo accidentalmente ser fotografiado en un lugar que el equipo de Chun estaba vigilando. La imagen lo mostraba llevando lo que parecían ser documentos clasificados, en realidad desinformación cuidadosamente preparada diseñada para desencadenar un intento de reclutamiento acelerado. Como era de prever, Chun contactó inmediatamente a Julia para una sesión de emergencia. Sin que ninguna de las dos lo supiera, Connor había reemplazado a la terapeuta de Julia por una de sus propias agentes, una operadora encubierta que había pasado años infiltrada en redes de inteligencia extranjeras. La sesión fue grabada desde múltiples ángulos mientras Chun abandonaba toda pretensión y le pedía directamente a Julia que obtuviera copias de los documentos de trabajo de Connor de sus hijos durante su próxima visita. «Esta es tu oportunidad de ser finalmente libre de él», explicó Chun, su máscara profesional deslizándose para revelar a la depredadora que había debajo. «La información que proporciones nos ayudará a neutralizar su capacidad para dañar a personas como tu familia». La respuesta de Julia reveló todo lo que Connor necesitaba saber sobre su carácter fundamental. «Puedo intentarlo», dijo. «Tyler y Madison todavía confían en mí a veces.
Si les digo que necesito ver algo del trabajo de Connor para ayudar con mi terapia. Connor observó la grabación con Victor. Su expresión nunca cambió mientras su exesposa aceptaba traicionar activamente a sus hijos por la promesa de un alivio psicológico de su culpa. No solo está comprometida, observó Victor. Está eligiendo activamente convertirse en un activo. Está eligiendo creer las mismas mentiras cómodas que alguien más le está contando, replicó Connor, igual que hizo con Morrison. El clímax de la operación llegó cuando Julia intentó manipular a Madison para que le proporcionara inteligencia sobre el trabajo actual de Connor. La conversación tuvo lugar en un restaurante que Connor había seleccionado, con equipo de vigilancia grabando cada palabra. Madison, cariño, necesito tu ayuda con algo, comenzó Julia, su voz con una falsa calidez. Mi terapeuta cree que me ayudaría a procesar mi trauma si pudiera entender más sobre lo que tu padre realmente hace. Madison, ahora de 19 años y completamente entrenada para reconocer la manipulación, dejó que su madre continuara. Quizás podrías mostrarme algunos de sus materiales de trabajo, solo para que pueda entender el tipo de estrés bajo el que estaba nuestra familia. ¿Qué tipo de materiales, mamá? Preguntó Madison, su tono cuidadosamente neutral. Archivos, ordenadores, cualquier cosa que pueda ayudarme a entender por qué nuestro matrimonio fracasó. Madison miró directamente a los ojos de su madre. ¿Quieres que le robe inteligencia a papá y te la dé a ti? El rostro de Julia se descompuso al darse cuenta de que su hija entendía exactamente lo que estaba pidiendo. No es robar, es solo. Es traición, mamá. La voz de Madison llevaba la misma fría certeza que Connor había demostrado durante la confrontación en las Adirondacks. Me estás pidiendo que traicione a mi padre para ayudarte a sentirte mejor por haberlo traicionado tú misma. La conversación terminó con Madison marchándose, dejando a Julia sola con la comprensión de que acababa de intentar convertir a su propia hija en un activo de inteligencia. En 24 horas, Chun y toda su red fueron arrestados por equipos de contrainteligencia del FBI que actuaron sobre el paquete de inteligencia de Connor. Julia se encontró bajo investigación federal por actividades relacionadas con el espionaje, enfrentando una posible pena de prisión por su cooperación con servicios de inteligencia extranjeros. Pero la verdadera venganza de Connor fue más sofisticada que un proceso penal. Usando sus conexiones en el gobierno, se las arregló para que Julia entendiera exactamente lo que su cooperación con Chun casi había logrado. Se le mostraron evaluaciones de inteligencia que describían cómo la información que ella proporcionó podría haber sido utilizada para convertir a sus hijos en objetivo de secuestro o asesinato. Se le permitió leer planes operativos que detallaban cómo la inteligencia china tenía la intención de usar su perfil psicológico para manipularla y que proporcionara inteligencia continua sobre el trabajo y la vida personal de Connor. Lo más devastador de todo, se le mostraron grabaciones de Chun describiendo a Julia como útil pero finalmente desechable a sus superiores en Pekín. Vuestra madre finalmente ha aprendido el verdadero costo de elegir mentiras cómodas sobre verdades difíciles, les dijo Connor a Tyler y Madison después de que el colapso total de Julia se hiciera público. Quería creer que alguien más era responsable de los problemas de nuestra familia con tanta fuerza que estuvo dispuesta a traicionar a sus propios hijos para mantener esa ilusión. Julia pasó 3 meses en atención psiquiátrica federal antes de ser liberada bajo vigilancia permanente. Nunca más tendría contacto no supervisado con los hijos de Connor, y cualquier intento de acercarse a ellos resultaría en su arresto inmediato. Pero el castigo más adecuado fue psicológico. Julia ahora entendía que sus elecciones no habían sido el resultado de la manipulación o la victimización, sino de defectos fundamentales de carácter que la convertían en un riesgo de seguridad permanente para todos los que decía amar. Se había convertido exactamente en lo que Morrison y Chun siempre la habían visto, una tonta útil cuya necesidad de validación la hacía dispuesta a traicionar a cualquiera, incluidos sus propios hijos, por la promesa de que alguien más asumiría la responsabilidad de sus elecciones. Connor no sintió satisfacción en su destrucción final, pero sintió un profundo alivio. La mujer que una vez compartió su vida y su hogar nunca más tendría la oportunidad de amenazar la seguridad de sus hijos a través de su debilidad y mal juicio. Algunas personas, había aprendido, simplemente no se les podía confiar las cosas que más importaban. Nota: el siguiente texto parece ser una combinación de los capítulos 6, 7 y 9. Lo he editado y organizado para mayor claridad y fluidez, preservando el contenido original. Capítulo 7. Nuevos cimientos. 6 meses después de que el divorcio fuera definitivo, Connor compró una gran propiedad en la campiña de Virginia, completa con sistemas de seguridad avanzados que rivalizaban con los que protegían las instalaciones gubernamentales.
La casa fue diseñada para ser tanto un hogar para sus hijos como una fortaleza contra cualquiera que pudiera amenazarlos de nuevo. Tyler y Madison se habían adaptado a su nueva realidad con una resiliencia notable. El trauma de descubrir la manipulación de su madre los había madurado de maneras que Connor encontraba tanto impresionantes como desgarradoras. Ahora entendían que el mundo contenía personas que mentirían, manipularían y traicionarían incluso a aquellos que decían amar. «Papá», dijo Madison una noche mientras trabajaban juntos en el garaje en el motor de su coche, «¿alguna vez extrañas a mamá?». Las manos de Connor se detuvieron en la llave que sostenía. Era la primera vez que alguno de los gemelos le preguntaba directamente sobre sus sentimientos hacia su madre. «Extraño a la mujer que pensé que era», respondió honestamente. «Extraño a la mujer con la que creí haberme casado. Pero esa mujer aparentemente era una ilusión. Pero, ¿y si realmente cambia? ¿Y si busca ayuda y se convierte en...». «Madison», la voz de Connor era suave pero firme. «Tu madre no cometió un error de juicio. Tomó una decisión fundamental sobre en quién confiaba y a quién temía. Eligió ver a su marido como una amenaza para sus hijos. Eso no es algo que la terapia pueda arreglar porque revela algo esencial sobre su carácter». Tyler levantó la vista de la motocicleta que estaba reconstruyendo. «¿Quieres decir que siempre te verá como alguien peligroso?». «Más que eso. Siempre será susceptible a las personas que le digan lo que quiere oír. Sobre mí, sobre nuestra familia, sobre las decisiones que tomamos». Connor reanudó su trabajo en el motor. La confianza no se trata solo de creer que alguien no te mentirá. Se trata de creer que verán la realidad con claridad, incluso cuando sea incómoda. Connor había construido un tipo diferente de estructura familiar ahora, una basada en la honestidad absoluta en lugar de ilusiones cómodas. Sus hijos sabían exactamente en qué consistía su trabajo, entendían los riesgos y las razones. Habían sido entrenados en seguridad personal. Se les había enseñado a reconocer los intentos de manipulación y se les había educado sobre las realidades de un mundo donde existían personas como Bulov. «No somos una familia normal», explicó Connor durante una de sus reuniones de seguridad regulares. «No podemos permitirnos serlo. Las familias normales pueden sobrevivir a miembros que toman malas decisiones o confían en las personas equivocadas. Nosotros no podemos, porque lo que está en juego es la vida y la muerte». Pero Connor también se había asegurado de que sus hijos tuvieran acceso a experiencias normales a través de conexiones cuidadosamente examinadas, equipos deportivos, programas académicos, actividades sociales, todo realizado bajo protocolos de seguridad que eran invisibles pero exhaustivos. Los amigos de los gemelos no tenían idea de que el padre de Tyler y Madison era uno de los asesinos más eficaces del gobierno o que su estilo de vida de consultor de negocios familiares era una tapadera para operaciones que moldeaban las relaciones internacionales. Lo que sus amigos sí notaron fue que Tyler y Madison eran notablemente maduros, dueños de sí mismos y leales el uno al otro de maneras que los distinguían de los adolescentes típicos. Habían aprendido a juzgar a las personas por sus acciones en lugar de sus palabras, a valorar la capacidad sobre la popularidad y a entender que la verdadera seguridad provenía de la competencia en lugar de la comodidad. «Tus hijos son impresionantes», observó Víctor durante una de sus consultas de seguridad periódicas. «Tienen tus habilidades analíticas pero sin el daño emocional que las creó». Connor asintió, observando a Tyler ayudar a Madison con sus deberes de cálculo mientras monitoreaba simultáneamente las transmisiones de seguridad de su propiedad. Aprendieron lecciones difíciles temprano. Mejor que aprenderlas demasiado tarde. ¿Y Julia? La expresión de Connor no cambió. «Julia ya no es mi preocupación». A medida que concluían los procedimientos de divorcio, Julia hizo una última apelación desesperada. Acaparó a Connor fuera del juzgado, con lágrimas corriendo por su rostro. «Connor, por favor. Sé que cometí errores terribles, pero podemos arreglar esto. Podemos reconstruir». «No», respondió Connor simplemente. «No podemos. Elegiste creer que yo era una amenaza para nuestros hijos. Elegiste intentar apartarlos de mi protección. Elegiste confiar en enemigos antes que en la familia». La miró con la misma evaluación desapasionada que una vez reservó para los objetivos. «Esas elecciones revelaron quién eres realmente, Julia. Y quién eres es alguien en quien nunca podré volver a confiar». Mientras Connor se alejaba hacia un futuro que incluía a sus hijos pero que nunca más incluiría a su madre, Julia finalmente entendió el verdadero costo de su traición. Algunos puentes, una vez quemados, nunca podrían ser reconstruidos. Alguna confianza, una vez rota, nunca podría ser reparada. Y algunos hombres, una vez traicionados, nunca ofrecerían el perdón, ni siquiera a las mujeres que una vez amaron más que a la vida misma. Capítulo 9.
Legado. 5 años después de la traición final de Julia, Connor estaba de pie en la parte trasera de un auditorio universitario viendo a su hijo Tyler dar el discurso de valedictorian en la Facultad de Derecho de Georgetown. Madison estaba sentada en la primera fila, habiendo ya completado su doctorado en Relaciones Internacionales en Columbia y ahora trabajando para la División de Contrainteligencia del Departamento de Estado. Ambos hijos habían elegido carreras que reflejaban las lecciones que habían aprendido sobre la lealtad, la traición y la importancia de proteger a personas inocentes de aquellos que les harían daño. Entendían los verdaderos peligros del mundo porque habían experimentado la manipulación y la traición personalmente. Mi padre hizo algo que la mayoría de los padres nunca tienen que hacer, dijo Tyler durante su discurso, aunque la audiencia no entendió el significado más profundo de sus palabras. Nos mostró que el amor a veces significa tomar decisiones difíciles que protegen a las personas que te importan, incluso cuando esas decisiones hieren a todos los involucrados. Connor observó a sus hijos con un orgullo silencioso. Se habían convertido en adultos que valoraban la verdad sobre la comodidad, la competencia sobre la popularidad y la lealtad sobre la conveniencia. El trauma de la traición de su madre los había forjado en personas en quienes se podía confiar responsabilidades importantes. Después de la ceremonia, Connor llevó a sus hijos a cenar a un pequeño restaurante que había asegurado para la noche. Sin otros clientes, seguridad exhaustiva, privacidad completa para una conversación familiar que se había estado gestando durante años. Tengo algo que deciros a ambos, comenzó Connor, dejando su copa de vino. Me retiro de las operaciones activas. Tyler y Madison intercambiaron miradas. Sabían que este día llegaría. Connor tenía 51 años, había servido a su país durante más de 2 décadas y había logrado todo lo posible en su campo. ¿Qué harás?, preguntó Madison. Entrenar a la próxima generación. Compartir lo que he aprendido sobre la identificación de amenazas, la protección de activos y el reconocimiento de cuándo se puede y no se puede confiar en las personas. Connor sonrió ligeramente. Me han pedido que desarrolle un nuevo plan de estudios para operativos de inteligencia centrado en la seguridad personal y la protección familiar. ¿Por lo que pasó con mamá?, preguntó Tyler. Por lo que aprendí de lo que pasó con vuestra madre. La importancia de entender que nuestros enemigos siempre intentarán usar a nuestros seres queridos en nuestra contra, y que a veces las mayores amenazas provienen de las personas en las que más confiamos. Connor había pasado 5 años analizando cada aspecto de la traición de Julia, entendiendo cómo Morrison y Chun habían explotado sus vulnerabilidades psicológicas, documentando las señales de advertencia que había pasado por alto. Ese análisis se había convertido en la base de nuevos protocolos de entrenamiento que ayudarían a otros operativos a proteger a sus familias de una manipulación similar. Vuestra madre me enseñó algo importante, continuó Connor, no a través de su lealtad, sino a través de su deslealtad. Me mostró que algunas personas siempre elegirán mentiras cómodas sobre verdades difíciles, siempre culparán a otros por sus propias malas decisiones, y siempre serán vulnerables a la manipulación de personas que les digan lo que quieren oír. Madison se inclinó hacia adelante. Pero también nos mostró cómo es la verdadera lealtad, por contraste. Tyler y yo aprendimos a valorar la verdad y la competencia porque vimos lo que sucede cuando la gente elige la debilidad y el autoengaño en su lugar. Tyler asintió de acuerdo. Aprendimos que la confianza debe ganarse a través de acciones consistentes a lo largo del tiempo, no solo prometida a través de palabras o asumida a través de relaciones. Connor estudió los rostros de sus hijos, viendo la fuerza y la claridad que habían surgido de su trauma compartido. Nunca serían víctimas del tipo de manipulación que había destruido a su madre porque habían aprendido a reconocerla temprano y a rechazarla por completo. Hay algo más, dijo Connor, sacando 2 sobresellados. Vuestra madre ha estado tratando de contactaros a ambos a través de intermediarios, cartas, mensajes, incluso intentos de acercarse a vuestros amigos y colegas. Las expresiones de ambos gemelos se endurecieron. Habían dejado claro hacía años que no tenían interés en reconciliarse con la mujer que intentó usarlos contra su padre. Quiere explicar sus decisiones, ayudaros a entender que fue manipulada y que merece el perdón, continuó Connor. La decisión sobre si leer estas cartas es enteramente vuestra. Tyler tomó su sobre y lo rompió en pedazos sin abrirlo. Ya entiendo sus decisiones. Eligió el miedo sobre la confianza, los extraños sobre la familia y las mentiras cómodas sobre las verdades difíciles. No hay nada que explicar y nada que perdonar. Madison sostuvo su sobre durante varios segundos antes de seguir el ejemplo de su hermano. Tuvo múltiples oportunidades de elegir a nuestra familia por encima de su propia comodidad emocional. Se eligió a sí misma cada vez. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre su carácter. Connor asintió.
sin sorprenderse por sus respuestas. Sus hijos habían aprendido a juzgar a las personas por sus acciones en lugar de sus intenciones, y las acciones de Julia habían hablado claramente por sí mismas. Ahora vive en Florida, dijo Connor. Se ha vuelto a casar con un hombre que no sabe nada de su historial con servicios de inteligencia extranjeros. Se ha convencido a sí misma de que fue la víctima en nuestra historia, que yo fui el verdadero villano que destruyó nuestra familia a través de mi trabajo y mi incapacidad para perdonar. Déjala que lo crea, dijo Tyler. Algunas personas necesitan mentiras cómodas para sobrevivir. Nosotros hemos aprendido a valorar la verdad en su lugar. Al concluir la cena, Connor reflexionó sobre el extraño regalo que la traición de Julia le había dado a su familia. Su debilidad había enseñado a sus hijos sobre la fortaleza. Su deslealtad les había enseñado sobre la lealtad. Su disposición a confiar en los enemigos les había enseñado sobre la importancia de un juicio cuidadoso. ¿Y tú, papá?, preguntó Madison mientras se preparaban para irse. ¿Alguna vez te arrepientes de cómo terminaron las cosas? Connor consideró la pregunta cuidadosamente. Lamento que vuestra madre fuera el tipo de persona que podía ser manipulada para traicionar a su propia familia. Lamento que nunca desarrollara la fuerza para resistir esa manipulación. Pero no me arrepiento de haberos protegido a ambos de las consecuencias de su debilidad. ¿Y no te arrepientes de no haberla perdonado nunca?, preguntó Tyler. El perdón implica que alguien ha reconocido sus errores y ha tomado medidas para asegurarse de que no los repetirá, respondió Connor. Vuestra madre no ha hecho ninguna de las dos cosas. Simplemente encontró a nuevas personas que le contaran mentiras cómodas sobre sus decisiones. Mientras caminaban hacia sus coches, Connor sintió la satisfacción de una misión completada con éxito. Sus hijos eran fuertes, capaces y leales. Entendían la diferencia entre la verdad y la comodidad, entre el amor y la manipulación, entre las personas en las que se podía confiar y las que no. Julia había intentado destruir a su familia a través de su debilidad y mal juicio. En cambio, la había forjado en algo más fuerte de lo que nunca había sido. Algunas traiciones, había aprendido Connor, revelaban verdades esenciales sobre el carácter que nunca podrían cambiarse. Su exesposa siempre sería el tipo de persona que elige mentiras cómodas sobre verdades difíciles, que culpa a otros por sus propias decisiones y que puede ser manipulada por cualquiera que le diga lo que quiere oír. Pero sus hijos siempre serían el tipo de personas que valoran la verdad sobre la comodidad, la lealtad sobre la conveniencia y la fuerza sobre el autoengaño. Al final, ese fue el verdadero legado de Julia. No la familia que intentó destruir, sino la familia más fuerte que su traición había creado. Connor sonrió mientras veía a Tyler y Madison alejarse en sus coches, sabiendo que nunca cometerían los errores de su madre porque habían aprendido demasiado pronto, y demasiado bien, lo que esos errores podían costar. Algunas lecciones, reflexionó, valían cualquier precio para ser aprendidas. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si te gusta esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla, y nos vemos allí.